Bien, buenos días chicos. Si me permiten, voy a iniciar la grabación de esta clase, ya que algunos de sus compañeros, si no están presentes, bueno, para poder, que ellos lo puedan verificar en clases posteriores o en momento posterior, ya que va a estar en plataforma. Sabadito, que ya huele a buñuelos, posada. Espero que no estén tan desvelados. ¿O cómo andamos? ¿Al 100 o un 98? Ya andamos, doctor, al 100. Eso. Al ratito se van de posada si quieren. Ya de una vez, Doc. ¿Sí? Vamos a tener nuestra posada, van a ver ahorita. Vamos a ser muy prácticos. Yo soy muy práctico. Y bueno, yo he visto que ha habido trabajos bastante interesantes. Entonces, bueno, yo creo que yo lo platicaba en alguna de las clases, ¿no? Esto es una cuestión de irlos guiando. Realmente un posgrado es esa capacidad que tiene el propio docente, en este caso, para poder ir generando el conocimiento, ¿no? Y en este caso, el docente titular, que es su servidor, bueno, los va a ir guiando en las mejores opciones de esa construcción del conocimiento. Entonces, basándonos en eso, pues vamos a arrancar directamente este sabadito 16 de diciembre. Ya huele a buñuelos, posada, y pues bueno, pues generar esta parte para poder que ustedes empiecen a disfrutar de la familia. Van a ver que sí, la idea es de que realmente yo sí soy de la idea, ¿no? De ir generando esta parte. Y bueno, tengo que ser congruente, ¿no? En ese sentido, yo les platicaba en una clase, yo soy hijo de maestra, mi familia es totalmente de docentes, y bueno, curiosamente, de repente, por ejemplo, aunque mi mamá era muy estricta en muchas cosas, yo recuerdo que, por ejemplo, para mí las vacaciones eran fabulosas hasta que no llegaba el tema de la tarea. Y no sé, mis maestros de aquella época, sobre todo de primaria, me dejaban una cantidad de tareas exageradamente que yo al final, en una reflexión que en alguna vez tuve en mi formación en algún posgrado, analizaba y decía, bueno, ¿hasta qué punto las tareas de repente definen el conocimiento, ¿no? ¿Hasta qué momento el hecho de que una tarea pueda determinar algo? Sin embargo, bueno, pues también entiendo que existen protocolos y que, bueno, pues los trabajos es la continuidad de lo que se va generando, ¿no? Sin embargo, pues vamos a irlo viendo. Yo recuerdo, también a la mente que hablamos de la tarea, un tío, el cumpleaños el día de septiembre, perdón, 1 de enero, y siempre le hacían comida, aparte que coincidía con el inicio del año, y en muchas ocasiones me tocó que no me dejaban bajar del carro, mi mamá, hasta que no terminara la tarea. Yo quería disfrutar y bueno, entonces pues no me voy a complicar, ni se los voy a complicar a ustedes. En su momento vamos a ir viendo cómo podemos analizar esto del trabajo, ¿verdad? Entonces, pues arrancamos directamente. Sí me gustaría ir tomando asistencia el día de hoy para que no se nos pase y bueno, ir registrando esta parte. Benjamín se encuentra. Presente, Mauro. doctor. Benjamín, ¿sí? Sí, doctor, presente. ¿Dónde andas, Benjamín? Aquí estoy. Ah, ahí está. Benjamín, listo, Benjamín. Muy puntual siempre, Benjamín. Mauro, Presente, profe. excelente, Mauro. José Armando, Buenos días, doctor. Presente. José Armando, Presente. ¿no? Cristian, Cristian, Jafet, Doctor, buenos días. ¿Me escucha? ¿sí? Soy José Armando. Lo que pasa es que no José reaccionaba a mí. Armando, bien. Cristian, ¿no? Jafet, Omar, Omar Salinas,
Víctor, Sí, profe, presente. Víctor Víctor, Manuel. Sí, Víctor Manuel. Leopoldo, supongo que es presente, ¿sí? Leopoldo, Leopoldo, no estuviste en la clase anterior. Sergio, Sergio, Juan Carlos, Juan Carlos, Josmar, Presente, doctor. Josmar, Sí, no estuviste en la clase anterior, Josmar. no, doctor. Alexis, Presente, profe. Axel, Florentino, Alberto, Alberto, Pedro, Pedro, Hermenegildo, José Manzano, ¿no? David, Presente, profe. ¿quién? Usted no Manzano, presente. David, David, Márquez, ¿no? Creo que por ahí Florentino se integró, ¿es correcto? Sí, maestra, presente Florentino. Te salvó un pelito de rana. Va, chicos, ¿cómo les fue? A ver, platíquenme en Estoy en bien, este maestro. podcast. Estoy bien. Quiero Yo no escuchar he algunos pasado lista, comentarios. profe. ¿Mandé? Yo no he pasado Maestro, yo lista. también tuve problemas en conectarme, apenas me conecté. Ahorita vuelvo a pasar lista. ¿A Doctor, qué? ¿Sí? doctor, discúlpeme, soy Leopoldo. Ajá. Lo que pasa es que no tenía mi micrófono, entonces vi que le levanté la mano y ahorita ya Ya le tenía un puse problema asistencia a Leopoldo. Ok, sí, respecto a la clase pasada, fui el que le escribí el día sábado. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Chicos, a ver, platíquenme acerca de su trabajo, cómo le fue con el podcast. Primero, sobre todo del tema. A ver, ¿hay información? ¿Cómo le hicieron para recabar información? ¿Fue meramente su experiencia? ¿Sí? Número dos, ¿ya habían hecho un podcast? ¿Ya habían enfrentado a este tipo de aplicaciones? ¿Cómo les fue? ¿Como niños con juguete nuevo o como viejitos renegando con la Alexa? Doctor, A ver, platíquenme. bueno, a base a mi experiencia de lo que fue la misma tarea, creo que para mí fue algo nuevo, sí, sí es muy novedoso porque de hecho hoy en día pues hay muchos programas, ¿no? Inclusive también inclusive he llegado a consumir esos mismos podcasts. Y creo que sí, para mí fue un poco emocionante, ¿no? El hecho de hacerlo. Lo que sí fue, creo que para mí fue el tiempo. El tiempo creo que fue muy, bueno, a veces que uno se quiere extender tanto, tanto cuando empieza a hablar de su experiencia y tantas cosas que quiere expresar, creo que al menos el tiempo es el que limita muchas cosas. Pero para mí fue una experiencia nueva, creo que al menos tenía información y la fui complementando también en mi experiencia y recordar desde un principio cómo fue la observación y cómo ha servido a lo que fue a la función de la práctica docente. Y a partir de eso creo que de eso empecé
a hablar, bueno, dentro del podcast, pero sí fue algo nuevo y algo muy interesante. Inclusive invité a un maestro fuera de aquí, bueno, de mis compañeros mismos, de otra escuela, y él me compartía igual datos que a mí se me hicieron muy importantes y muy interesantes dentro de lo que fue el mismo podcast. Bien, de repente me dicen, a ver, doctor Jorge, ¿por qué de repente me dices que baje un podcast y luego me limitas a tiempos? ¿Sí? Cuando de repente, bueno, una de las características del podcast es que voy a tener, perdón, mucho la posibilidad de poderme ampliar en los tiempos. Bueno, por dos razones muy esenciales. Una, por cuestiones de practicidad para ustedes, ya que entre menos tiempo son menos pesado a la hora de subirlo, inclusive a algún tipo de plataforma, ¿sí? Convertirlo y todo eso. Y segunda, es porque en ocasiones la dinámica actual de las promociones, de todo este tipo de situaciones, se genera en muchas ocasiones por tiempos, ¿eh? La tendencia de las evaluaciones que están generando para los docentes es de repente te dicen, en tanta cantidad de tiempo, tienes que generar esta información, o inclusive que no sé si a lo mejor programemos por ahí alguna actividad así o no. Por ejemplo, un ensayo, no sé si les ha tocado que les pongan ustedes, o vivir y decir, con tantos caracteres, 500 caracteres, ¿sí? Entonces, bueno, que en este caso serían mejor de caracteres 500 palabras, ¿sí? Entonces, en 500 palabras tú tienes que dar una idea, ni 499 ni 501, sino 500 palabras. Entonces, es una tendencia de esta forma y por eso es precisamente que les manejé los tiempos, porque en ocasiones eso nos llega hasta limitar, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzarle. Muy bien. Benjamín, adelante, levantó la mano. Claro que sí, doctor. Bueno, buenos días a todos, buenos días, compañeros. Creo que, pues sí, algo nuevo, como dice, nos iba a sacar en las anteriores clases, nos iba a sacar de nuestra área de confort, ¿no? Y pues creo que esto es más que evidente. Cosas que a lo mejor, bueno, desde mi experiencia yo no lo había hecho, pero pues sí, la información que pues se habló en el podcast fue pues parte de la experiencia, pero siempre también es bueno empaparse de otro tipo de información, así que pues también hice anotaciones y pues investigué un poco. Eh, en esta parte pues sí se me hizo un poco pues tedioso porque pues no sabía cómo ponerle las animaciones, todo eso, entonces pues sí es un poco como somos, bueno, en mi caso soy nuevo en esto, pues no sabía cómo a colocarle todo eso, pero pues sí, muy divertido. En mi caso, pues invité a una compañera maestra y pues también parte de los 4 subtemas, pues se dio a la tarea ella de explicar 2 temas principales y yo los últimos 2 temas, pero pues sí, algo interesante, se me hizo muy interesante esta actividad. Benjamín, les preguntaba yo, ¿como niño con juguete nuevo o como viejita renegando con Alexa? Ah, como niño con juguete nuevo. Excelente, bien. Gracias, Benjamín. ¿Alguien más? Vicente, Yo, profe. adelante. Vicente, perdón. Pues sí, profe, al igual, pues yo creo que dentro de lo que es nuestra experiencia y como me antecedía mi compañero Benjamín, yo creo que es algo nuevo para nosotros, ¿no? Ya que pues nos hizo salir de la rutina de trabajos escritos, ensayos y demás. Pues también fue dentro de lo que es mi persona, fue algo nuevo, algo con lo que experimentamos, como usted lo dice, como niño con juguete nuevo, ¿no? Ya que pues al principio pues es un poco difícil, pero ya manipulando la aplicación, pues se va dando cuenta uno de que pues también tiene que ir avanzando, ¿no? En medida de que pues eso lo podemos implementar dentro del aula. Y pues sí, también fue muy interesante, ya que yo también, pues invité a una compañera del trabajo y pues también ya ella como tiene más años de experiencia, pues me pudo dar un panorama más amplio acerca de los temas. Y pues sí, fue algo realmente, nuevo, novedoso para mí. Bien, Vicente. La misma pregunta.
¿Niño con juguete nuevo o viejita renegando con Alexa? No, pues como niño con juguete nuevo, profe. Bien, gracias. Alexis, adelante. Sí, profe, bueno, en mi caso, pues fue una experiencia nueva más que nada. Y pues ahí dentro de la aplicación, pues andaba checando, ¿no? De que se puede hacer podcast solo, en grupo y así. Entonces lo hice con un compañero de aquí de la sala. Y pues ahí estuvimos checando los sonidos, los efectos y todo eso. Entonces, en un momento, estuvimos nada más ahí platicando, ¿no? Primero platicando de qué efectos le pongo, qué música le ponemos, y pues ya después de eso, pues ya empezamos a trabajar. Y pues como dice usted, los tiempos pues no se ajustaban, lo intentamos 2 veces, pero siempre rebasábamos el tiempo que usted nos otorgó, pero pues al final del caso del día, pues tuvimos que hacer un podcast un poco más extenso, por lo mismo del tiempo, que aunque quisiéramos apurarnos, pues no se podía. Y pues sí, fue una experiencia muy buena, profe. Bien, chicos. Pues ya me hablaron de su experiencia, pero sin embargo me gustaría platicar un poquito o indagar un poquito más en esta parte de uno de los temas que fue relacionado con la parte de la observación cuando nosotros estamos en esta parte de la formación, ¿va? Y de ahí va la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento, chicos. A ver, a ustedes les tocó ir a prácticas y seguramente fueron unas prácticas medias accidentadas porque por los años que ustedes tienen, les tocó las prácticas en muchas ocasiones en pandemia, ¿sí o no? Me equivoco. Sí, doctor. Sí. Va. Luego, pero sí tuvieron acercamiento a la práctica, sí fueron a algunas aulas, algunos salones, ¿verdad? Sí, incluso también se practicó en línea, doctor. Va. Platíquenme su experiencia, si es diferente ser observador de la práctica a ser generador de la práctica, ahora ya como maestros. ¿Qué se mira diferente? ¿Qué en algún momento en su observación como estudiantes dijeron, cuando yo tenga mi grupo, yo voy a hacer esto como este maestro o esta maestra, pero también a lo mejor cuando yo esté con mi grupo, no voy a hacer esto que está haciendo este maestro o esta maestra? Y yo, profe, mire, por ejemplo, cuando yo fui a practicar, bueno, a observar primeramente, pues había temas que el profe los daba de cierta manera y como que los niños pues, no comprendían. Y yo decía, no, pues yo cuando tenga mi grupo, pues lo voy a hacer de cierta forma, porque este profe no lo sabe explicar bien o no, o cosas así. Pero ahorita que ya tengo mi grupo, me doy cuenta de que pues sí es algo complicado, ¿no? De cierta manera estar frente a un grupo y dar los temas, porque luego los niños, no, profe, no lo entendí. Y ahí va otra vez. Y, pues, siento que es más complicado estar frente al grupo que simplemente estar un observador, porque en sí a veces solamente juzgamos al maestro bueno, nuestro asesor, pues, y pues a veces solamente juzgamos, no, pues mira, el profe no sabe dar este tema, o mira, los niños no lo entienden, pero ya estando frente al grupo, pues, ya me pongo en los mismos zapatos porque veo que igual es algo un poco complicado. Bien, hoy es Víctor. Tú ya hoy como maestro, ¿has en alguna ocasión te has visto en la necesidad de poder repetir más de 3 veces la misma indicación? Más de 3, como 10 veces, yo creo, Como porque 10 veces. que no todos ¿Quién? A ver, comprenden, levante pues. la manita, nada más, levante la manita quien en su práctica ya como docentes han tenido que explicar más de 3 veces. Ahí ya dice Vicente, aquí hay varios que levantaban la manita. Supongo los que tienen la cámara apagada que también levantaban la mano. Supongo, porque luego ya no los conozco, no los ubico, ¿verdad? Bueno, bajen la mano. Gracias. Luego entonces, yo digo, por ejemplo, a ver, dígame un tema. X, el primero que se les venga a la mente. El ciclo del agua. ¿Cuál? El ciclo del agua.
El ciclo del agua. Va. Entonces voy a decirles, a ver, niños, van a sacar en su cuaderno, y lo van a checar junto con su libro de ciencias naturales, en donde van a poder checar el ciclo del agua, y quiero que me hagan un dibujito donde ustedes pongan las características de cada uno de ellos. ¿Va? Y luego sale Pedrito. Maestro, ¿qué dijo que íbamos a hacer con la libreta y los colores? No, Pedrito, fíjate bien. Lo que vamos a hacer es que les pedí que sacaran su libreta y su libro de ciencias naturales. Lo iban a comparar, iban a checar el tema de los ciclos del agua. Y quiero que hagan un dibujito donde van a poner cada una de las características de los diferentes ciclos del agua. Y luego sale María. Maestro, no le entendí. ¿Me puede repetir otra vez? Va. Si yo repito 3, 4, 10, 20 veces lo mismo, es muy probable que esté usando mi misma estrategia. ¿Y qué tal si yo les planteo cuántas veces ustedes han planteado el mismo ejercicio de 10 diferentes formas? O sin irnos tan lejos, ¿alguno de ustedes se ha visto en la necesidad de explicar de 3 formas diferentes el mismo trabajo? Yo en sí solamente siento que lo he explicado de una sola forma, quizás por eso no me entienden los niños a veces. Va. Y a lo Creo que mejor sí, esa doctor. forma beneficia a algunos, pero a lo No a mejor todos, porque no todos beneficia a tienen todos. diferentes procesos ¿Cuándo de... lo logramos entender esta parte, profes? Es Con la que observación. Yo voy viendo, mis niños me van a ir diciendo, el observador no solamente es el que va como estudiante de la normal, a ver y decir, eso lo voy a hacer cuando esté yo en mi grupo, eso no lo voy a hacer, sino tiene que ir más allá, y sí tiene que tener esa capacidad de decir, algo está ocurriendo con Juanito, con María, con Pedro, con Lupita, algo está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veo diferente, porque su postura es diferente, porque su voz es distinta, ¿sí? Y luego entonces, conociendo a mi grupo, es la mejor forma de hacer una observación, yéndome al análisis de mi grupo y las características de cómo explicarlo. Va, porque tendré niños que a lo mejor tengan esta capacidad de que yo a la primera que les diga, todavía ni estoy contestando, hay algunos que ya te llevan hasta la libreta, el cuaderno, la maqueta y el mapa conceptual y todo eso, ¿no? Entonces, habrá niños que así solo son, pero habrá niños que a lo mejor no lo están entendiendo de esa forma porque su canal preferente de aprendizaje es distinto a la instrucción que tú estás dando. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que la observación que tenemos diario en nuestras aulas es lo que nos va generando esta capacidad de ir formándonos, pero si realmente nosotros queremos aprovechar o ver la observación como un instrumento, ¿va? Que no nos pase como aquel niño que le va a la piñata y luego le pregunta a la mamá, ¿y cuántas piñatas fueron? Sabe. ¿Y de qué personajes fueron? No me acuerdo. ¿Qué color de blusa traía tu maestra? No me acuerdo. Y la tuvo 4 horas enfrente de él. ¿Va? Porque vemos, pero no observamos. Va, creo que Leopoldo había levantado la mano. Leopoldo. Sí, doctor. Algo menciona aquí que en cierta razón sí es mucho de la observación y en cómo aprenden diferente los niños, ¿no? Porque yo tengo el mismo grupo que tuve el siglo pasado, los tuve en quinto y ahorita los tengo en sexto grado, y de algo que me he percatado observándolos es de sus cambios de etapa de desarrollo. Entonces, tengo niños que aún se comportan como niños y hay unos niños que ya quieren ser preadolescentes. Entonces es ahí donde yo observo que al preadolescente ya no quiere escuchar o hacer las actividades a como se los digo a los demás, ¿no? Que lo entienden a lo mejor como niños y que a los niños no entienden como a los preadolescentes.
Entonces ahí llegué a una conclusión, una cómo observación. les dices a tus alumnos? ¿Cómo llegas? Buenos días, ¿qué? Buenos días, alumnos y alumnos, alumnas, niños, niñas, eh, lo que les llego a decir, ¿no? Pero como le digo, ya hay con unos que ya no le digo a lo mejor hijo o chaparrita, ¿no? Porque ya no lo ven de esa manera, ¿no? Entonces le digo que mediante lo que he visto en estas últimas semanas es de que, bueno, para el año que viene, en enero, tengo que planear o tengo que tener actividades para alumnos preadolescentes y alumnos que todavía están aquí en esta etapa de niños, ¿no? Porque le digo, me di cuenta que si llevo una sopa de letras basado a mi tema, algunos todavía les llama la atención y hay otros que no más lo hacen por hacer. Entonces digo, bueno, entonces ahí donde yo estoy observando que han cambiado ese tipo, esa etapa más que nada, ¿no? Y es como usted lo dice, digo, bueno, es que tal niño ya se comporta como preadolescente, tal niño todavía no. Entonces, tengo una lista de quiénes veo y quiénes no. Entonces ahí donde Fíjate que hay algo que se llama lenguaje asertivo. Y bueno, ¿cuál es la principal característica? A ver, ustedes ubíquense, dijera su compañero, en su preadolescencia, ¿sí? En esa pubertad tremenda. A ver, pero no lo que están pensando. Va, a ver, ubiquen qué es lo que más se anhela en esa etapa. ¿Qué es lo que más se anhela en la pubertad? pues, por lo que yo me he percatado, tuve por ahí una plática con un maestro, es el tener novio. Va, y eso se Ay, logra cuando, ¿qué? Regularmente nos dicen, vas a tener novia o novio cuando, ¿qué? Cuando estés, ¿qué? Grande. grande. Para que pareciera que todo en la preadolescencia es como que ya merito, pero todavía no llega. Va, entonces, una de las cosas que más se anhela en esa etapa es ser grande. ¿Va? Y bueno, de repente hay algo en el cual se llama programación neurolingüística, en donde hablamos cómo el lenguaje asertivo o el lenguaje adecuado nos va a abrir o nos va a cerrar muchas puertas. Yo recuerdo que tenía como 11 años y una vez fui a un restaurante, fuimos a una comida y levantaron el pedido y ya levantaron el pedido a mi mamá, que iba a querer, a mi papá, bla, bla, bla. Y luego voltearon, ¿y al joven qué le vamos a dar? Y yo me sentí grande, yo me sentí importante, ¿sí? Entonces imagínate, hagan el intento, sobre todo los que tengan quinto o sexto, cuando ustedes lleguen a su salón y díganles, jóvenes, vas a hacer que la atención voltee contigo. Ya va a depender de ti si logras mantener esa atención de tus alumnos o no lo logras, ¿verdad? Entonces, de repente, sí, por eso me gusta mucho platicar con ustedes, chicos, porque de repente esta cuestión de la práctica nos lleva a irle escarbando muchos de los temas y que es fabuloso de repente, por ejemplo, trabajar en los grupos y es fabuloso interactuar con estas características porque estamos trabajando con seres humanos, no estamos trabajando con máquinas, ¿va? Bien, muchas gracias. Alguien hace ratito mencionaba que les tocó hacer observación en tiempo de pandemia, observación, que se genere. Y a mí, y les soy sincero, en un inicio, de repente me costaba mucho trabajo pensar o considerar que pudiéramos hacer observaciones, pedagógicas a través de una cámara. Sin embargo, por ejemplo, créanme que yo ahora lo disfruto mucho a través de este tiempecito que tenemos trabajando en este tipo de plataformas, como en esta ocasión con ustedes, en donde yo me doy cuenta de muchos de ustedes, de repente, algunas características, ¿no? Y hoy ya de repente entiendo la dinámica que se pueda generar. Y bueno, pues a pesar de eso, bueno, quienes de repente se adentran, hay quienes acondicionan su espacio en algo muy específico, no sé, por ejemplo, aunque sea el comedor de su casa, un espacio donde crean que van a estar, perdón, más adecuadamente interactuando,
hay quienes de repente en medio de la sala y pasan por atrás, por un lado y hacen señas y mil cosas. Pero bueno, todo esto es muy rico y yo voy a ir rescatando acerca de eso que voy observando, ¿no? Y luego entonces me gustaría escuchar algunas participaciones de ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Es fácil de repente observar la práctica docente a través de ciertas plataformas? A través de la distancia. Y bueno, y no siempre plataforma, porque en primaria y en muchas comunidades de repente era la comunicación a través del WhatsApp, de los papás, ¿no? De grupo. No sé, platíquenme un poquito de esa experiencia que les tocó a ustedes, la práctica de la observación. Doctor, Adelante, Vicente. ¿puedo participar, doctor, o que participe antes Vicente? A ver, es que levantó, bueno, Benjamín y luego Vicente. Ok. Sí, doctor, Es- pues Ah, la observación dentro de lo que fue la pandemia, pues a lo mejor no viene a dar los mismos frutos de como es una observación en el salón, ¿no? Ya que pues dentro de lo que fue la pandemia, pues se venían manejando igual, como usted nos hacía mención, varias plataformas en la cual pues imagínese si uno como persona con más mentalidad, más madura, hay veces que apagamos la cámara, entonces los niños pues simplemente no prendían la cámara, sus papás no prendían la cámara, ¿por qué? Por estar a lo mejor haciendo X o Y otras actividades. Entonces, pues así no se puede dar una observación directa para poder estar observando al alumnado. Igual de otra forma, pues los trabajos se subían los enviaban mediante el WhatsApp, pues así pues no se puede dar una observación muy directa ni muy concreta para poder identificar algunos problemas, necesidades que tengan los niños. Bueno, desde ahí es mi punto de vista de que pues no se puede llevar una observación como tal muy concreta. bien. Benjamín y luego Ulises. Sí, doctor. Creo que nos tocó practicar, bueno, así por medio de plataformas, observar primeramente entre el ciclo 2020-2021 a finales, y ya para que el 2021-2022 entráramos de lleno como practicantes en nuestro último grado de normal. Entonces, en esa etapa, como antes ya habíamos tenido prácticas, o al menos a mí, utilizar las distintas plataformas se me hizo, pues sí, interesante, ¿no? Porque eran una nueva forma, pero para lo mejor, como lo veíamos en las prácticas anteriores, era muy distinto, porque no podías ver al grupo como tal, completo. Veías unos que sí prendían la cámara, como decía el compañero, unos que no, otros que estaban haciendo cualquier otra cosa, se distraían con cualquier otra cosa en sus propias casas. Entonces, pues, la maestra, pues, no tenía totalmente el control del grupo en ese entonces que en plataforma. Muy distinto cuando se llega al aula por ahí de ya en el ciclo escolar 2021-2022, se llega al aula con la misma maestra y era muy distinto el trabajar ya en grupo, la maestra, muy propia ella, pero muy trabajadora, y en ese entonces total el control del grupo totalmente. Aunque los pequeños, esto ya los había tenido desde 2 años anteriores, ella los había llevado hasta ahí, pues ya los conocía y conocía cómo trabajaban. Entonces tenía un grupo, pues se podría decir muy bueno en ese aspecto, pero sí era muy complicado, incluso para los pequeños, tener este tipo de plataformas que usaban Meet, creo me parece en ese entonces, Meet y Zoom. Entonces, sí era un poco Se tedioso cortaban para los ellos. audios, se Ujú. generaban muchas cosas. En un Sí, inicio yo creo que todo esto, bueno, pues nos vino a revolucionar muchas cosas, ¿no? Pero sí, en un inicio era bastante complejo y aunque los conocieras, de repente, bueno, pues no había esa parte del control. En ocasiones no les acondicionaban los espacios suficientes. Les permitían los papás, porque realmente estaban con los papás, que por ejemplo la clase la tuvieran, generando desde la cama. Entonces, a mí, por ejemplo, como maestro de educación especial, que me toqué el acompañamiento de algunos de mis alumnos, yo sí fue recomendaciones que, por ejemplo, yo entré con los padres, yo sí hice reunión con los padres de familia primero, en donde yo les hacía hincapié mucho de que empezaran a creérsela, o sea, no le permitieran
solamente soltarle el teléfono, la computadora o la tablet y que ahí los dejaban, ¿no? A ver, o sea, es como ir a clases, te me vas a bañar, te me vas a peinar, te me vas a cambiar, yo les decía, pónganles el uniforme, que el niño sienta que realmente está en clases. No sé ustedes, pero yo sí, yo tenía que hasta perfumarme y sentarme en la clase, porque si no, sentía como que no me la creía que yo estaba en la clase. Entonces, de repente eso es muy importante, ese vínculo. Desafortunadamente, pues había quienes sí podían y había quienes no podían. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a muchos padres de familia les tocó hacer el famoso home office, ¿no? En donde de repente, bueno, pues era o el papá se conectaba para trabajar o era la tarea, ¿no? Entonces, sí era lo complejo. A ver, en ocasiones los megas del internet pues no nos daban mucho. Sin embargo, yo creo que todo esto nos ha traído un tremendo aprendizaje y creo que hoy por hoy hay una facilidad tremenda para poder manejar las redes de forma distinta, ¿verdad? Muchas gracias. Había levantado Ulises, me parece, y luego de repente levantó la mano alguien que tiene aquí en su descripción como iPhone de dulce. No sé, no me acuerdo quién es. Sí, bueno, con base a la observación desarrollada en las prácticas, este, de alguna otra manera, pues, y es importante considerar que la observación va a ir más allá que ver y mirar. El observar nos lleva a un proceso de reflexión, a un proceso de análisis, en el que se detectan asimismo cada una de las características que como interés en este caso como docente, nos interesa observar en los alumnos. En cuestión de la pandemia, a pesar de haber llevado lo que es una práctica de observación, después una práctica de inmersión y una práctica de intervención, cada uno de los procesos fue totalmente diferente. Al observar a través de una pantalla, a través de este tipo de herramientas tecnológicas, pues no te permite poder ver más allá de lo que es un alumno en cuestión de conocimientos, actitudes, qué tipo de procedimientos hace en cuestión de cuando trabajabas alguna parte del área matemática. A veces trabajar un tema, no sé, dependiendo de muchas de las veces los alumnos tenían como que la tendencia incluso a desarrollar un poquito más el uso de esta tecnología, que cuando tú les preguntabas algo en cuestiones de matemáticas, alguna operación matemática, no faltaba si estuviera al lado papá, mamá, algún tío, alguna tía, o ellos mismos veían la forma de escribir las operaciones matemáticas dentro de la misma computadora, y lo que hacía era de que ellos desarrollaban una parte más analítica en este aspecto. Sin embargo, la observación nosotros como practicantes se fue un poco tediosa en cuestión de que principalmente el poder manejar este tipo de herramientas tecnológicas, pues no estábamos prácticamente tan vinculados con esta parte, sino que incluso de docentes con los que en aquel entonces estuvimos de prácticas, pues también veíamos la misma situación de que era un poco tanto complicado que a veces hasta los alumnos no podían integrarse a las clases porque pues tal vez a lo mejor papá o mamá tuvo que salir a trabajar y el único medio para poder vincularse a la clase era el teléfono celular de ellos o de los padres o de los tíos, pero sí fue un poquito tedioso. Ya la observación directa, que en este caso se hizo como observador participante dentro de las prácticas, ya fue hasta cuando se finalizó la pandemia y que posteriores, pues también tuvimos unas prácticas ya de intervención, pero ya directa dentro del aula. Obviamente aquí las experiencias son totalmente diferentes debido a que ya podías interactuar directamente con los alumnos. Afortunadamente en aquellas prácticas, las anteriores, pues llevábamos el mismo grupo al regresar allá a las que se hicieron después de pandemia. Y ya en esa parte te puedes dar cuenta ahora sí directamente o como observador participante de todas las características, necesidades, intereses de los alumnos, eh, y que te pudiera ayudar para poder trabajar y poder desarrollar, no sé, los contenidos. Bien, perfecto, gracias. Y cerramos esta ronda de participación. Vuelvo a repetir, hay alguien que levantó la mano, que en su descripción viene como iPhone de dulce. Sí, maestro. Eres Mande, Josmar. Josman. A ver,
Bueno, Rosman. maestro, al menos para igual brindar mi misma participación dentro de lo que estaban mencionando mis compañeros y complementar. Creo que durante este proceso que fue la pandemia, creo que más que ver las actitudes de los alumnos fue como ver el trabajo del docente y cómo era la relación entre y los mismos estímulos que le daba a los alumnos dentro de este marco que era una videollamada o una conferencia virtual. Y dentro de ese mismo creo que la participación siempre tiene que ser pues activa, ¿no? Que tiene que haber una relación entre los alumnos y el docente, tiene que haber una interacción para que tú puedas percibir cosas independientemente de las que no solamente ves, sino que también observar esa misma situación, analizar, hacer un análisis de todas esas actitudes de los alumnos. Y eso va dentro de los procesos de educativos, en procesos de aprendizaje, como es lo que es la misma, el rendimiento del grupo, cómo los mismos alumnos reaccionan a tus estímulos y cómo los mismos alumnos, un mismo análisis del mismo grupo dentro del salón, cómo ellos han avanzado tanto en temas como lecturas o también ¿no? los proyectos que se nos mencionan. Pero creo que durante lo que fue la pandemia siempre fue esa parte, ver cómo los docentes o un docente se interactuaba dentro de lo que es la sala virtual. Y así como ahorita mismo estamos interactuando dentro de unos compañeros, tal vez desde ahí va recabiendo lo que es la responsabilidad o fuera de la responsabilidad también la situación en cómo ahí podemos estar ocupados o puede haber que personas que tal vez no tengan un acceso a internet, como lo se notó desde un principio a lo que fue la misma observación durante ese tiempo, maestro. Entonces creo que es parte de... Bien, perfecto. Pues muchas gracias. Chicos, los voy a compartir como ya es costumbre el video introductorio de la unidad. Vamos a escucharlo, pongan mucha atención, por favor. Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos. Una vez más en esta cápsula del conocimiento, su servidor y amigo, el doctor en Ciencias de la Educación, Jorge Bernal, los saluda a nombre de Grupo ICIMA y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta maestría en educación. El módulo Observación de los procesos educativos, los cuales iremos analizando cada uno de los diferentes detalles, en el que iniciaremos, como ya es costumbre, recordando el objetivo de la materia. El estudiante reconocerá la observación como una herramienta educativa a partir de sus principios conceptuales y metodológicos para integrarlos en la comprensión y el análisis de lo que sucede en la escuela y en el aula. Partiendo, como ya lo hemos mencionado, que entienda que es una herramienta y que eso nos llevará a entender qué es lo que está sucediendo dentro de las aulas y dentro de su escuela en los procesos educativos, nos lleva a generar la unidad número 3, que es la observación narrativa. Y vamos a partir acerca de estos procesos, en donde entendemos que la observación narrativa tiene especial énfasis en el desarrollo de los procesos. Hablar de la observación narrativa es hablar de este acompañamiento que se genera a través de entender los procesos, las acciones. Por lo tanto, es fundamental que dentro del análisis del 3.1, que son los instrumentos de observación, tengamos en cuenta que aquellos instrumentos que se acerquen más a esta observación narrativa nos generarán mejores condiciones y mayor información. Recordemos que tenemos una gran variedad de instrumentos que nos van a ayudar en la observación, como es la guía de observación, el cuaderno en el cual se van generando los procesos, las listas de cotejo y algunos otros elementos que me puedan ir identificando lo que yo quiero rescatar de esta observación. El análisis de entender qué quiero rescatar de la observación y a través de qué instrumentos me van a generar las condiciones de una observación narrativa, pues me van a dar las mejores opciones para estos procesos. El 3.2 va relacionado con el registro de lo observado.
Y bueno, aquí nos topamos que existen una gran variedad de elementos en los cuales nos genera estas condiciones. Por ahí seguramente estoy que dentro del acercamiento que tengamos en las plataformas, en estas conversaciones que podamos generaremos las condiciones para poder hablar acerca del registro de estas observaciones y algunos elementos que nos pueden dar algunas situaciones. Existe una gran variedad, en algunas otras, de repente cuando se narra a través de diferentes colores que identificamos los elementos o los actores del proceso educativo, cuando le asignamos a alguno de ellos y vemos qué es lo que estamos poniendo. Por decir de alguna forma, cuando yo pongo que observamos que el niño fulanito de tal, de repente tiene un comportamiento distante, distraído, y que a partir de eso yo pueda generarme preguntas que no se contesten con un sí ni con un no, sino que me generen una investigación en el proceso educativo, estaré generando un registro adecuado de lo observado. Siguiendo con este ejemplo, de repente, por ejemplo, decir si Juanito está distraído y que yo me planteé por qué está distraído Juanito. Juanito pasó una mala noche, Juanito tiene atención dispersa, Juanito tiene un trastorno de déficit de atención por hiperactividad y algunos otros elementos. Eso ya me empieza a llevar a una investigación y a lo mejor llegar a elementos que me ayuden a entender que el registro de lo observado tendrá que convertirse en una herramienta fundamental del desarrollo educativo. Por otra parte, el punto 3.1, que es la observación cualitativa, nos lleva a entender precisamente que en esos pequeños grandes logros de mis alumnos y esos pequeños grandes logros del proceso educativo son los que tengo que tener especial cuidado para entender precisamente cómo se van avanzando. Cuando yo le doy énfasis a que la parte cualitativa me va a dar elementos para poder entender esos logros, pues voy a desarrollar ambientes que me generen mejores condiciones que cuando solamente yo los hago de forma crítica. El 3.4, que es el reporte cualitativo de lo investigado, nos lleva a entender en donde la narración de los procesos educativos y del acompañamiento de los detalles educativos se van a generar como condiciones de aciertos a todo lo observado. Por lo tanto, entender que hacer el reporte de aquellos pequeños grandes avances que observé con mis alumnos en el aula o en el entorno escolar, seguramente nos van a generar las condiciones para poder hacer de un aprendizaje más significativo. De esta forma, agradezco una vez más esta cápsula del conocimiento y seguro estoy que en algún otro momento tendremos el espacio para poder platicar acerca de algún otro tema. Su servidor y amigo Jorge Bernal lo saluda y le desea un excelente día. Muchas gracias. Listo. ¿Qué les pareció? Interesante. Ya vamos aquí en la parte de dando un paso más a lo que es la observación. Ahora ya esta unidad nos adentra lo que ya no solo es el observar y el entender desde la mente, sino utilizar diferentes instrumentos que nos pueden apoyar en el registro del observado. Muchas de las veces cuando observamos se nos llegan a olvidar de ciertas cosas que, que en su momento estamos identificando. Entonces, ahora aquí ya nos habla en cuestión de los procesos, entender los procesos a partir de las acciones.
nos habla de diferentes instrumentos que nosotros podemos utilizar. E inclusive cuando nosotros desarrollamos nuestras prácticas de observación, llevábamos un guión de observación en el cual se iba registrando en relación a diferentes aspectos, desde lo áulico, desde el aspecto incluso de infraestructura dentro de la institución donde vamos a practicar, la observación en cuanto al desempeño del docente, en qué tipo de docente es, cuáles son las estrategias que utilizaba, en cuestión de los alumnos, cuáles son las actitudes, incluso un guión de observación con relación a los padres de familia. Si los padres de familia se veía o se observaba que en este caso eran participativos o algunas situaciones. Asimismo, pues también siempre llevábamos lo que era un cuaderno de notas en el cual íbamos registrando paso a paso o detalle a detalle lo que iba sucediendo dentro del aula. Lo ponían, por ejemplo, como diario. Ajá. De hecho, era como otro tipo de herramienta, el diario de prácticas, en el cual se iba anotando la fecha y de un lado se iban anotando todo lo observado. Por ejemplo, de tal hora a tal hora. Ah, pues obviamente también nos apoyaba en lo que era el registro de nuestra práctica. Es decir, incluso, por ejemplo, anotábamos, pues de tal hora a tal hora sucedió esto. Tal docente hizo una dinámica para poder adentrar los alumnos al siguiente tema. Después de ahí las estrategias que implementaba y en otro lado, en otra columna anotábamos como que la reflexión en este caso. Pues tal vez la actitud de los alumnos de esto se debió a que la actividad no fue tan interesante o cuestiones así que pudieran ayudarnos tanto a la observación y a la reflexión tanto de la práctica docente como a nosotros que incluso pudiera retroalimentarnos para poder en otro momento poder tal vez retomar la misma actividad, la misma dinámica o no, o volver a tomar otras acciones para poder mejorarla. Yo les platicaba, creo que sí les platicaba a ustedes que algún tiempo yo estuve 10 años trabajando en una escuela normal y en la escuela normal muchas de las materias que yo llevaba iban relacionadas con la práctica docente, ¿sí? Y había un ejercicio que a mí me gustaba mucho, sobre todo en el primer acercamiento que tenían los alumnos a la práctica, donde, por ejemplo, yo los dejaba libre que ellos narraran su experiencia en un diario, ¿sí? En un diario tal cual. Después de esta semana, por ejemplo, yo les pedía que le sacaban copias a ese diario esa primera semana o por día. En ocasiones era mejor, por ejemplo, lo del día. ¿Qué es lo que generaste? Y yo les ponía en el pizarrón, así usaba de repente, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los actores principales? Y yo les decía, creo que me van a subrayar de color rojo al alumno. Cada vez que ustedes hablen del alumno, va a ir subrayado de color rojo. Cuando se refieran al maestro, van a ir de color azul. Cuando se refieran de la escuela como institución, de color verde. Y si no mal recuerdo, cuando sea la familia, los padres, los tutores, de color naranja. Esos 4 actores. Y luego yo los ponía, que ya subrayaban, y yo les decía, a ver, van a recortar esas palabras y me las van a poner en 5 bolsitas diferentes. Porque en ocasiones no hablaban de ninguna de esas 4. Me van a decir, ¿por qué 5 si son 4 actores? Los que les mencioné. Porque en ocasiones escribimos más cosas en el diario que no nos ayudan mucho. Es simplemente paja de información en un diario. Y luego es entender a quién le estoy dando mayor importancia. Sea lo que hace el maestro, si lo que pasa en la escuela, si lo que los padres de familia están generando o qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, son de las cosas en las cuales tenemos que tener un equilibrio, ¿va? Y bueno, pues existen muchísimas otras actividades, muchísimas otras formas, instrumentos, guías de cotejo, en fin. Yo en lo particular, las únicas que de repente pueden usar la que ustedes quieran. Lo que sí no me gusta de repente cuando hablamos de la observación es que haya gente que esté con la tablita, que esté con el cuadernito. Sí, o sea, va, checa, observa y ya busca un momento y ve narrando esta parte.
Cuando hablamos de la observación de la práctica, no solamente lo que sucede dentro del aula, sino también lo que sucede en los pasillos. Pónganse como profes a la hora de la entrada o a la hora de la salida. ¿Cómo se despiden los padres de los alumnos? Nomás los avientan ahí se van. Cuando van por ellos, les preguntan cómo les fue. Los niños los ven con gusto. ¿O qué es lo que pasa? O sea, los niños interactúan con más de sus iguales. Los niños se apartan. Los niños son selectivos. La dinámica que se genera en la práctica de la observación no solamente es dentro de las cuatro paredes del salón de clases. ¿Va? Chicos, quiero que ahorita me googleen la palabra o el término observación narrativa. Googleenlo, por favor. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene en la mano? ¿Qué les dio? Observación narrativa. ¿Qué es? Doctor. A ver, adelante. Se llama observación narrativa cuando vuelca su atención sobre el desarrollo de las acciones, sobre la sucesión de los estados que acompañan al desarrollo de su acción, sobre los efectos de la acción y sobre las consecuencias que siguen de las acciones. Va. Si se fijan, el tema con el cual vamos a ir enfocándolo es la observación narrativa, va relacionada con la observación del origen de las acciones, lo que generamos, la consecuencia de esas acciones. O sea, si yo lo pongo, si yo, por ejemplo, vamos a suponer una acción, yo les decía hace ratito, a ver, cuando llegamos y le decimos, buenos días, jóvenes, ¿sí? Estamos hablando que mi práctica de observación, estamos hablando que es un lenguaje en los cuales para la edad de estos alumnos es asertiva porque se sienten identificados con su anhelo que es sentirse grande, sentirse en una etapa distinta, ¿va? Entonces, va sobre todo esta parte, ¿sí? Quiero que lo tomen mucho en cuenta. Voy a ponerles un video. Vamos a observar una clase. Esta clase no es de niños, es una clase con jóvenes. Es parte de una película. Luego les digo el nombre completo, pero vamos a rescatar algunas cuestiones. Pero quiero que sobre todo observen desde el punto de vista de esta definición. ¿Va? La observación narrativa es la observación de aquello que se genera a través de las acciones, ¿va? Y la consecuencia de esas acciones. Les pongo, quiero que pongan mucha atención, por favor, de ser necesario, hay que tomar nota. ¿No tiene sonido el video, doctor? Doctor, Eso no se pregunto. escucha.
¿Me escuchan, compañeros? No. Va a haber examen, ¿no? Pues a lo mejor es que esta gente pasa de la clase, ¿no? Sí, tiene razón, pero solo en parte. Puede que los alumnos no estén interesados en esta asignatura o puede que quieran ayudar. Pero lo cierto es que han obedecido mi orden. Bien, y hablando de órdenes, quiero presentaros a un polémico investigador. El indicador persuade al participante para que dé descargas al sujeto si éste no responde correctamente a ciertas preguntas. Llegaron a aplicar más de 400 voltios. Afortunadamente, ya os he dicho, Más bestia. Stanford fue algo muy parecido, ¿verdad? sí. Cuéntalo, por favor. Bueno, es una misión y una vez intentaban y de policía. Bueno, para su uniforme. De su poder mientras que los prisioneros interiorizaron su situación. Al final el experimento se anuló porque se le fue. Señor, de buena intención. Me mandó para otro ejemplo de mi decepcionante de la multitud. Veréis, un segundo. Los falsos participantes decían que esta línea era cuando las personas se juntan, pasan cosas. Clases. La de trabajo y el rendimiento de los trabajadores. Todos se esfuerzan más porque les vigilan. De acuerdo, así es. Sin embargo, a vosotros afecta otro caso conocido como efecto Pigmalión. ¿Y eso qué es? Es una leucemia Y buenos y malos estudiantes.
No es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. Sí. La realidad es ya. Sí. Pues por más que me crea Brad Pitt, yo, Brad Pitt. Bueno, vamos a ver. Puede hacer Brad Pitt. Por ejemplo, él puede besar a una chica ahora mismo, cosa que usted y yo no podemos. Yo sí puedo. Vamos a ver, ¿qué chica se atreve a darme un beso en los labios? Ella podría ser su cómplice. Y ya no es y es ahí los objetos. Falsos enfermos mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero porque estaban mintiendo. Si mientes es posible que te tomen por un loco de verdad, pero hay métodos para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosejal le reprocharon lo mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. Rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión, que Roseham no envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta. Un enfermo nunca dejará de ser un enfermo. Ah, no. Ah. La homosexualidad estaba en el DSM-2, el manual más conocido de trastornos psiquiátricos. La ciencia en la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron 2 grupos de ratas a las que se le dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas
apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Las condiciones sociales. Muy difícil pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales, porque cada cultura, cada época crea sus mitos sociales. Lo diré de otra manera. La realidad es un delirio. Y ahora no va a decir que la magia existe, ¿no? Existe. La literatura, por ejemplo. La literatura hace que ocurran cosas. En Alemania, en el siglo XIX, una novela romántica provocó una oleada de suicidios. Eso no es magia, es histeria colectiva. Ya. ¿Qué tengo que hacer para convenceros? Si hago magia, podríais asustaros. Venga, y no se quede con nosotros. Puedo provocar un ataque epiléptico de una palmada. Sí, seguro. Hay un estudio sobre falsos epilépticos. La gente no ayudaba al supuesto epiléptico porque no había nadie que se lo ordenara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardamos en reaccionar, ¿no? Ya os he dicho. Ahora, a vosotros que sois los espectadores, ¿dónde están ustedes? Ha sido
enfermedades, de leyes humanas. Nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya disparate. Si Tomás ni siquiera tiene hijos. Qué fuerte. Que dicen que un profesor se ha liado con una alumna delante de los compañeros. A dos de los alumnos. Sí. Y además están investigando la muerte de sus hijos. Y a demostrar el profesor. Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos, lo vamos a hablar. ¿Quién le importa la opinión de un loco? Esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del efecto Pigmalión y cómo genera una influencia en nuestro desarrollo. El efecto Pigmalión, la profecía. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les llamó la atención? Profe, siendo honestos, el video, bueno, en mi caso, no sé los demás, se escuchaba distorsionado, la verdad. ¿Se escuchó? ¿Hay alguien que sí lo escuchó bien? No creo que nadie, profe, de igual No, No, manera. doctor, de igual forma. Recortado. pero, doctor, no se escuchó, pero pues viendo que pues ya no creo que no nos escuchaba, pues lo busqué igual como aparecía el título y pues poco que llegué a ver, o sea, ya no llegué a ver todo, pero vi poco y hablaba sobre, principalmente, primero, hablaba sobre la obediencia, cómo el profesor manda a dos alumnos, o bueno, él dice que quien quiere ir a donar sangre, ¿no? Y pues dos alumnos se paran y se van. Y él lo ponía en práctica y decía que no era porque quisiera que verdad fueran a donar como si tuvieran ¿cómo se dice? Em, esa vocación por ir ellos solos, sino que lo hacía porque él decía de su obediencia, ¿no? Que el profesor da las instrucciones y ellos obedecen. Y lo que, o sea, también logré rescatar era sobre que la realidad se construye, es lo que decía, que la realidad es una construcción social. Entonces, que cualquier persona que, por ejemplo, se imagine que puede ser alguna cosa,
pues esa persona lo va a llegar a ser, ¿no? O si yo me imagino, por ejemplo, ponía el ejemplo que soy Brad Pitt, pues lo soy y nadie me va a bajar de ese mundo que yo soy esa persona, ¿no? Y pues que la educación social también crea su propio contexto, entonces los alumnos se empiezan a pensar que plantea un caso él en el que les dice que él acaba de matar a sus hijos y pues los alumnos le empiezan a creer toda esa historia y a lo mejor sí se mete en ese papel, ¿no? De decir que pues, sí los mató y los hace como que ver y ya incluso los alumnos van a traer a la policía y todo, pero pues al final les dice que pues es una mentira o que estaba jugando con ellos porque les dice que él iba a ser el Y actor desde el principio. fíjense, aquí, ¿cuál es el objetivo de ver este video? Aquí el objetivo de este video va generando sobre todo a entender el papel del docente, el que dirige, el que está al frente, pues se convierte en alguien que puede influenciar mucho en las decisiones del grupo. Sí, en las decisiones de los alumnos y cómo puede repercutir a tal grado de ser sugestivo ante algo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que de repente pues es una clase de casi casi de psicología, ¿no? Entonces, y el jugar un poquito con esta parte, les puse por ahí en el chat cómo se llama, cómo lo pueden buscar en YouTube, Psicópolis, sí, búsquenlo, si no lo escucharon bien búsquenlo. No sé qué es lo que pasa, que yo sí lo escucho bien, perfectamente, y de repente me sucedió también la clase pasada, ¿verdad? Con la maestra de Milpillas, no sé, algo debe estar pasando, a lo mejor en este caso con mi computadora, o no sé, con la reproducción de YouTube, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que buscarlo. Chicos, yo hace ratito les comentaba, permítame tantita nada más, ¿eh? Ok. Bien, chicos, entonces para dar instrucciones y que quede grabado, precisamente ahorita voy a formar pequeños equipos en donde van a trabajar acerca de el concepto que ya hemos estado trabajando el día de hoy, que es la observación narrativa. ¿Qué es? ¿En qué consiste? A partir de eso me van a hacer una infografía, ¿sí? Esta infografía todos los integrantes del equipo lo pueden tener y posterior a eso ustedes van a, en un mínimo de una cuartilla, me van a poner lo relacionado de la observación narrativa con lo del video, ¿sí? Entonces, en aproximadamente 40 minutos estaríamos cerrando para poder ver si existe alguna duda o alguna situación y esto lo vamos a subir directamente a plataforma dentro de la tarea número 3. ¿Va? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No. Queda claro, doctor. Entonces, voy a generar las salas. Son 15, vamos a poner 4. Crear. Bien, chicos, ya están las salas. Nos vamos integrando a las salas. Jafet. Jafet.